Amigos y amigas de Señal 3 La Victoria, estoy yo en este momento con Natalia Arragada, precandidata constituyente convencional por el Distrito 8 y bueno, la Natalia aquí nos va a tener que contar varias de sus propuestas, sus contactos, sus ideas. Dale, Nati. Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación, saludar a todas y todos los que nos están viendo ahora a través de la señal de la Victoria, la señal 3. Agradezco poder estar en este espacio, ¿cierto? Popular, independiente, que siempre está comprometido con los pueblos, en lucha, siempre lo estamos encontrando en la calle, ¿cierto, compañeros? Así que muchas gracias por la invitación. Estamos acá más o menos para comentar cómo ha sido nuestro proceso para poder levantar esta candidatura, una candidatura que es producto de un proceso colectivo, no ha sido específicamente una aspiración completamente individual, sino que así es producto de un proceso ya de 4 años de organización en el Vivienda Digna, donde estuve hasta hace 2 semanas atrás fui vocera del Vivienda Digna por alrededor de 3 años. Eh, y ahora encomendada por la organización para asumir esta otra tarea. Esperamos poder hacer de la mejor forma y esperamos que nos vaya bien y por supuesto contar con nuestro pueblo apoyándonos ahí para poder ser parte de este nuevo proceso del nuevo Chile que se está construyendo. Pues creemos que ahora los populares, las populares, ¿cierto? No podemos quedar ajenos a lo que está sucediendo, seguimos siendo marginados políticamente. Así que aquí estamos, compañeras, a su disposición para responder las preguntas y comentar más o menos en la que está. Sí, mira, Nati, principalmente conversemos del proceso en sí mismo de la inclusión. O sea, acá hay un proceso que parte bastante viciado el 15 de noviembre, con bastantes críticas de los diferentes sectores, pero se va consolidando de alguna manera y se ve mucha motivación bueno, como lo vemos la participación del plebiscito, en los resultados del 25. Pero a pesar de eso, hay bastantes críticas y siguen habiendo bastantes críticas a esta, en vez de ser un proceso de apertura, suena más y se ve bastante más un enclave autoritario de lo que son los partidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, lo que ha ocurrido en los últimos días, sin duda, acerca de las distintas acusaciones, ¿cierto?, que han recibido los candidatos y las candidatas independientes, sobre todo por mano de los partidos. Mira, primero lamento mucho que esto esté ocurriendo porque sin duda debería ser un momento histórico que nos diera la posibilidad de que lo que ha sido demandado por nuestro pueblo, sobre todo desde incluso antes del 18 de octubre, que con esta institucionalidad podrida, ¿cierto?, con estos partidos que no tienen mayor representación social, esperábamos que la conducta de los partidos fuera otra. Escuchamos mucho discurso como que se iban a abrir a los movimientos sociales, ¿cierto?, que iban a abrir sus cupos, etcétera. No fue lo que efectivamente nos ha tocado vivir en este proceso constituyente, ha sido todo lo contrario. Lamento profundamente de que la izquierda en Chile esté en estas condiciones y esto también es responsabilidad de los partidos que han estado en el poder y que han intentado hacer nada, sino que todo lo contrario, han legislado en contra de nuestro pueblo, en contra de la movilización social, y no podemos estar del lado de los que legislan en contra de lo que históricamente nosotros como pueblo hemos luchado, que es por la dignidad de nuestra familia. Por lo tanto, en este proceso histórico, nosotros no tenemos por qué hacernos mayormente responsables de las acusaciones que tengan los partidos. Somos parte de proyectos colectivos, somos consecuencia de esos proyectos colectivos y nosotros tenemos la moral bien alto para poder seguir avanzando en este proceso que sin duda tiene bastante de vicios, ¿cierto? Lo sabemos, sabemos cómo se ejecutó, sabemos cómo se acordó, quiénes lo acordaron. Ahora distinto sea de que nuestro pueblo ha tomado esto como una oportunidad que no está dispuesta a soltar. Y no está dispuesta a soltar porque creemos que todos los espacios tienen que ser disputados en este momento. Históricamente se nos ha dicho que las organizaciones sociales o que los movimientos no tienen por qué tener un espacio en la institucionalidad.
y que no estamos en condiciones de poder aportar a construir un nuevo Chile, sino que siempre son otros los que tienen que tomar esas decisiones y además, por obra y gracia, tienen que siempre ser siempre en una estructura partidaria. Creemos que esto podría ser mucho mejor si estuviéramos de la mano, si tuviéramos acuerdos programáticos, si estuviéramos todos de acuerdo de que estamos frente a un sistema, frente a un Estado que es totalmente opresor, ¿cierto?, para nuestros derechos, para nuestras familias, y que tenemos que tener acuerdos, y los acuerdos es que tengamos un programa antineoliberal. Si no tenemos acuerdos en esos términos, no hay unidad posible. La unidad se da con las organizaciones, con nuestra gente que tiene ganas de transformar este país, pero de transformarlo de verdad. No desde el blufeo hacia adelante, no desde las promesas de que van a cambiar ciertas cosas, ¿cierto? Y que después con un par de bonos creen que la gente queda conforme, ¿cierto? Como que se pudiera resolver todas las necesidades de nuestra familia. Creemos que es importante seguir de la mano construyendo, pero de la mano de la unidad de los pueblos, de los que luchan, de los que hemos estado incluso antes de la revuelta popular, porque ahora es como que si solamente existieran las organizaciones, las que estaban en ese momento ahí el 18 de octubre, como si muchas organizaciones no hubieran venido trabajando hace muchos años. ¿Cuántos años venimos trabajando conjuntamente con distintas organizaciones de movimientos de pobladores, no más FDP, colegio de profe, incluso en medios de comunicación, ¿cierto?, que no hemos encontrado hace mucho tiempo? Yo creo que hay que tener cuidado ahí porque hay gente como que se arroga, ¿cierto?, el 18 de octubre como si fuera específicamente de ellos o de algunas personas o de alguna organización en particular, cuando en realidad hay que reconocer de que la revuelta popular nos pasó a todos por el lado. Entonces, yo creo que es mejor hacerse cargo, asumir eso y ver cómo hacia adelante podemos construir algo juntos tomando los errores del pasado y no volverlos a cometer, por supuesto. Y para eso, lo más importante, el aprendizaje más importante es que este proceso tiene que ser con nuestro pueblo, porque si no, no tiene sentido. Es volver a reproducir las lógicas de las malas prácticas políticas y volver a dejar establecidas los que han estado en el poder durante todos estos años que no han transformado nada. Así que nosotros creemos que eso podemos seguir trabajando, organizándonos y sobre todo luchando, pues defendiendo lo que tenemos que defender. Y ahora si el proceso constituyente no logra ser lo que como pueblo esperamos y se convierte en todo lo contrario, como una herramienta que puede seguir sometiendo a nuestro pueblo, bueno, entonces no va a ser un proceso constituyente que tenga legitimidad y por lo tanto habría que denunciarlo, impugnarlo frecuentemente. O sea, tampoco podemos permitir que aunque gane la derecha, se lo van a llevar gratis, ¿cierto? Se lo vamos a dejar en bandeja el proceso. Claro que no, pues si a pesar de todo este proceso constituyente, costó vidas, costó cientos de compañeros presos, gente que fueron mutilados, ¿cierto? Y no se lo podemos regalar a la derecha. Menos a los partidos de la concertación. Tomándome un poquito de eso, porque por un lado, claro, el mandato podría ser mayor participación, no queremos más los de siempre, ¿cierto? La política está un poco viciada de las figuras rancias, y entre ellas personas rancias me refiero a los Saldívar, a la gente que lleva mucho tiempo en el Congreso y que de alguna manera sigue siendo más un obstáculo y no un vehículo de cambio para los movimientos sociales y para las poblaciones en general. Y del otro lado vemos, por ejemplo, a la exministra Cubillo, ¿cierto?, diciendo después de todo su antirrechazo, de toda su posición que está totalmente contraria, que va a participar del proceso constituyente. ¿Tú crees que esa gente y las figuras de Arboe, por ejemplo, ese mandato de ellos que se autoproclaman candidatos, juega a favor o en contra en este minuto del proceso? Bueno, yo creo que lo que buscan es confundir a nuestro pueblo. Buscan disfrazarse de lobo nuevamente, o sea, de oveja, pero en realidad solamente nos encontramos con lobos que cada cierto tiempo aparecen, ¿cierto? Sacan sus garras y nos destrozan. Eso es lo que son, son oportunistas. Lo que está haciendo Cubillos es el claro reflejo del ambiente que está tomando, de que hay los independientes populares. Y eso es muy importante recalcar, o sea, nosotros no somos solamente independientes per se, somos independientes populares con una posición política, nosotros queremos transformar esta sociedad. No somos unos independientes de derecha, somos producto de trabajo colectivo, de movimiento. No somos solos ni aparecidos, somos producto de procesos.
Y eso me parece importante mencionarlo, porque además la ex ministra Cubillo, ¿cierto? También es parte de ese proceso colectivo, pero desde ellos, desde el bloque del poder, de que ellos han visto que se está dando una oportunidad y que quieren incidir para poder confundir a nuestra gente y se siguen disfrazando de lo que se han disfrazado siempre, de mero oportunista para mantener sus privilegios. Ahora, frente a esto, yo creo que más allá de lo que hace el enemigo, porque sabemos quiénes son, no se nos olvida todo lo que han hecho históricamente, y eso es muy importante, sobre todo la concertación, porque la concertación, a diferencia de la derecha, ¿cierto? Siempre busca irse como permeando con disfraz de unidad, con disfraces de unidad, con discursos que son totalmente, digamos, populistas, pero no cambian absolutamente en nada la vida de nuestro pueblo. Así que yo creo que lo que está sucediendo ahora con esta explosión de los constituyentes independientes es que se está abriendo una oportunidad, que todo el mundo lo sabe, que es una oportunidad histórica y que sin movilización social, sin nuestro pueblo organizado y sin unidad, no va a ser posible que sea favorable para las grandes mayorías. Entonces, muy importante más que nunca de que nuestro pueblo se haga partícipe de este proceso, no como mero espectador. Eso es muy importante, sino que seamos protagonistas. Y sobre todo las que yo creo que estamos más aún llamadas a ser protagonistas somos las mujeres. Las mujeres que hemos sido totalmente segregadas, excluidas de este sistema político, para que no levantemos nuestra voz, no digamos lo que sucede en nuestros territorios y nos mantengamos en silencio frecuentemente. Yo creo que ahora es la oportunidad, sobre todo de las mujeres populares, de la madre, de la humilde trabajadora de aseo del hogar, ¿cierto? Del trabajador de la construcción, del vendedor ambulante, del migrante que llega en búsqueda de una nueva oportunidad para su vida, ¿cierto? Es una oportunidad para que la gran mayoría de este país puedan transformar este país, pero transformarlo de verdad, bajo nuestros programas, bajo nuestras condiciones, ir avanzando hacia futuras mayores transformaciones. La nueva constitución o esto que se está construyendo en este momento o se aspira a construir no es el final de este proceso, sino que recién es parte del comienzo. Y para eso nosotros tenemos que esforzarnos para que esas llaves que cierran hoy en día de que las mayorías populares puedan ser parte de los gobiernos, hay que destrabarlas. Y ahí tenemos que estar y tenemos que dar la pelea en ese espacio. Oye, y en ese mismo punto, hoy en día tenemos un Chile, bueno, producto del neoliberalismo, ¿cierto? De la instalación de las políticas económicas salvajes, que está altamente despolitizado, que carece de bastante información, y en eso también es un diagnóstico desde quienes trabajamos en las comunicaciones. Lamentablemente, hay mucha desinformación, hay contrainformación, que es lo que hace hoy en día prácticamente la TV burguesa, escondiendo y omitiendo mucho de lo que debería conocer nuestro pueblo. ¿Cómo se enfrenta eso de la mirada de lo que se va a construir? ¿Cuál es tu mirada y tus propuestas en ese sentido? Mira, creo que es muy importante primero comprender de que nuestras propuestas son las propuestas históricas de nuestro pueblo y que lo que queremos recuperar es la dignidad que hace muchos años perdió nuestro país, pero una dignidad en diferentes condiciones, con condiciones materiales que puedan de manera concreta poder resolver las necesidades de nuestra gente. Nosotros particularmente tenemos algunos ejes de programa. Nos interesa profundamente que el derecho a la vivienda sea un derecho de todas y todos. Creemos que la vivienda debe dejar de ser concebida como una mercancía y ser concebida por lo que es, por su función social. Su función social que es la más importante, porque cuando nace un niño, una niña, un bebé en Chile, al primer lugar donde se le traslada es al lugar donde vive en su familia, y eso es un techo. Y lo mínimo que debería tener cada ser humano al momento de nacer es un techo digno donde vivir y después donde desarrollarse, porque esta misma pandemia ha dejado en evidencia de que nosotras y nosotros que vivimos en las comunas más segregadas y periféricas de esta ciudad, hemos sufrido las más altas consecuencias producto del hacinamiento en la pandemia. Y para eso necesitamos políticas públicas que puedan estar a la altura de una pandemia, por ejemplo, que tengan la capacidad de poder tener por lo menos un lugar de resguardo para que nuestras familias puedan pasar una cuarentena
en condiciones mínimas, si no estamos pidiendo que cada persona tenga un loft, ¿cierto? Estamos pidiendo que la gente tenga condiciones mínimas, que tenga acceso al agua, por ejemplo, para poder subsistir en las condiciones en las que estamos. Mira, Gabriel, ¿sabes qué? Te cuento, en la comuna de Lampa, es la segunda comuna con más alto índice de tomas de terreno, donde más se han levantado campamentos este último periodo desde la revuelta popular. Y hay alrededor de 1.500 o 1.800 familias en una toma de terreno en la punta cerca de un cerro que es de Socobesa, que tienen problemas de acceso al agua. Hay cientos y cientos de niñas y niños que hoy no tienen un baño digno donde hacer sus necesidades, donde lavarse las manos. Y nosotros y nosotras que hemos estado ayudando a organizar y colaborando a organizar a los vecinos y a las vecinas de ese campamento, hemos ido a la institucionalidad a reclamar el elemento fundamental de la vida, que es el agua potable. Y ha sido impotentemente terrible escuchar los argumentos que nos entrega la institucionalidad, la derecha que gobierna este país, el gobernador de Lampa con discursos xenófobos acerca de la gente que puede tener acceso o no acceso al agua. Y ahí créeme que creemos que es urgente de que en nuestro país los recursos naturales sean nuestros. El litio, el agua, el cobre, ¿cierto? Lo que nos queda prácticamente de cobre. Y es muy importante de que en esta nueva constitución los recursos naturales sean de cada uno y cada una de todos los chilenos. No pueden seguir quedando en manos de las empresas transnacionales. ¿Por qué? Porque lo hemos perdido todo. Todos nuestros derechos, todos nuestros recursos naturales han sido entregados a las grandes empresas. Y por lo mismo creemos que es muy importante que voces que salgan de esos territorios, de Lampa, de Maipú, de todo el distrito, de lo que nosotros estamos tratando de instalar, la importancia del distrito 8, que son comunas periféricas, absolutamente periféricas, que puedan tener derecho a vivir en condiciones dignas. Porque es muy frecuentemente ver lo que está pasando ahí. Quiero tocar el tema de la contrainformación, de la información, con lo que incluso hace un par de ratos vimos con el video de los cabros lindos en Cachagua, ¿cierto? Para los sectores populares son las fiestas clandestinas, pero para los sectores altos son las fiestas privadas. Acá se está pelando mal el chancho y siguen siendo nuestros vecinos, nuestros padres, nuestras hermanas, nuestras madres las que están siendo siempre afectadas por esta segregación. Y eso también afecta la información, porque se plantea de una forma que es totalmente distinta. ¿Para qué? Para que entre nosotros estemos acusándonos, ¿cierto?, con el dedo, tratándonos mal, mientras que los que gobiernan este país pueden tener, o los hijos de los que gobiernan este país puedan tener sus fiestecitas, ¿cierto?, tranquilamente, puedan viajar a Dubái, puedan transportar nuevos virus, ¿cierto?, en pandemia, y no les interese absolutamente nada la vida de los demás. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y para eso necesitamos una nueva constitución que pueda consagrar mínimos derechos sociales, pero también pueda garantizar una democracia mucho más participativa de sus propias comunidades de lo que tenemos hoy en día. No puede ser que esté gobernándonos un presidente con 4% de aprobación sin que no podamos tener un mecanismo para poder sacarlo del poder. No puede ser seguir con esas lógicas. Tenemos una oportunidad y este es el momento de poder construir esa oportunidad. Oye, si bien es cierto, hacer todos estos cambios predispone también una pelea bastante de fondo en lo que es lo constitucional, que es la dimensión económica. Tú lo planteas de lo que es la recuperación y recuperación, porque de alguna manera es recuperar en lo ético, pero también es expropiar también lo que ya está activo para las transnacionales, ¿cierto?, y las grandes productoras de los minerales hoy en día en Chile. Aparte de traer, renacionalizar estos recursos, ¿eres partidaria de no el extractivismo en sí mismo e industrializar, por ejemplo? ¿Cómo sería la vía de transición a una mejor vida en tema de recursos naturales?
Sí, sin duda el extractivismo ha sido el culpable de que nuestras comunidades, que el ecosistema esté dañado de la forma que está, y necesitamos aspirar a un nuevo proceso de producción, a un nuevo sistema de producción. Sin duda la industrialización es un camino, pero ese es un camino que nos toca todavía abordar de varias maneras. Tenemos pendiente qué va a pasar con la tierra. Para que podamos hablar de lo que va a suceder con nuestro ecosistema, tenemos que saber quiénes van a seguir siendo los propietarios del suelo, quiénes van a seguir comprando la tierra en el sur para poder colocar sus hidroeléctricas. Tenemos que saber qué va a pasar con la tierra que va a estar a disposición en el norte, donde están las grandes empresas con sus mineras. Para eso necesitamos ir caminando en un proceso de transición que va a ser complejo, porque nos han instalado el sistema neoliberal como la única forma de subsistencia, donde la vida gira en producto del consumo, ¿cierto? Como que fuéramos solo sujetos de consumo y de crédito nada más, como cuando tú llegaras, nacieras, como que tuvieras la deuda como asignada desde el primer minuto en que naciste, porque incluso hasta tus padres se pueden haber endeudado para ir a parir. Entonces, creemos que esto es un proceso, que es una discusión que tenemos que seguir dando, sobre todo en nuestras comunidades. Tenemos que discutir acerca de soberanía alimentaria, por ejemplo, que es una discusión que está muy ajena a los sectores populares. ¿Por qué? Porque acá lo que manda es el día a día, poder subsistir. Sobre todo con el alza del narcotráfico, que sin duda ha venido a dejar y a destruir más aún nuestras poblaciones, nuestras comunidades. Entonces es un proceso, Gabriel, que yo creo que estamos lejanos todavía de poder resolver, porque además necesita un proceso mucho más profundo de reflexión, donde todas las cartas estén sobre la mesa, pero por sobre todo, donde tengamos claridad quiénes van a ser los dueños de la tierra. Con esas claridades de que quiénes son los dueños de la tierra, quiénes son los dueños del suelo, y es muy distinto a que nosotros seamos los dueños de la tierra, a que haya mecanismos donde el Estado pueda resolver qué hacer con esa tierra. Si va a ser para uso agrícola, si va a ser para uso industrial, si va a ser para construir vivienda. Nosotros particularmente nos pasa con el tema del derecho a la vivienda, donde no hay terrenos fiscales para poder construir proyectos de vivienda social, porque todas están en ventas y en manos de la inmobiliaria, y las inmobiliarias llegan a comprar terrenos fuera de las zonas urbanas y las mantienen por años esperando que se modifiquen los planos reguladores para poder después subir el precio 10 veces más, cosa que es totalmente imposible de que pueda pagar el Serviu con los subsidios que les dan a la gente, con 1.200 UEFs, poder comprar terrenos bien localizados, dentro de la ciudad, con buen equipamiento y además con buenos colegios, buenos CEFAM, etcétera, etcétera. Entonces, esa discusión sin duda es un proceso y una reflexión que tenemos que seguir dando hacia dónde caminamos todas juntas, pero para eso tenemos que ir destrabando cosas. Y una de las cosas importantes es ir fijando quiénes son los dueños de la tierra. Y abrir la propiedad del agua necesariamente a hablar del derecho privado, y ese es un gran tema de conversación. ¿Cómo tú ves en general el panorama desde quienes se plantean de los independientes respecto en específico en cuanto al derecho a propiedad? Sí, es que primero hay una diversidad de independientes, como te decía al principio. No todos los independientes responden a procesos colectivos. Eso también es importante mencionarlo para que nuestros vecinos y nuestras vecinas tampoco después vayan a estar votando por gente que no responde a procesos colectivos, porque esas personas no tienen que ir a darle respuesta a nadie de su quehacer. En cambio, los que venimos por procesos colectivos tenemos que ir a pararnos frente a nuestras asambleas a decir por qué resultó tal cosa o por qué no resultó tal cosa. O sea, tenemos una presión, tenemos un control porque somos parte de un programa. No nos mandamos solos, tenemos un mandato al cual tenemos que responder. Si no, siempre vamos a seguir reproduciendo las mismas lógicas de siempre. Entonces, por eso creo que el tema de los independientes se tiene que mirar en su justa medida. Hay independientes, sí, pero con posiciones políticas importantes, y por lo menos las nuestras, que nos declaramos antineoliberales porque queremos consagrar derechos fundamentales para nuestro pueblo y con un Estado que deje de ser subsidiario. Con el tema de la propiedad, ahora nosotros creemos que hay distintas formas de tenencia, distintas formas de propiedad, y que el Estado debe tener propiedad del Estado, tiene que tener derecho a la expropiación, pero a la expropiación de verdad, sí, pues no a la compra por licitaciones, sino que donde el Estado efectivamente pueda hacer uso
de su mandato. Entonces, por lo tanto, ahí con respecto al tema del agua, nosotros creemos que el agua como elemento fundamental de la vida tiene que ser un derecho para todas y todos, sin distinción. Ahora, si esta propuesta acerca de la propiedad del agua, que tiene que ser estatal, esa es nuestra propuesta, tiene que ser propiedad del Estado el agua y tiene que ser un bien público. Nosotros acá en Maipú tenemos la única agua pública que queda, no queda otra agua pública en Chile. Y la verdad es que es bastante complejo y bastante impotente ver cómo se pierde el agua de nuestra comuna, donde no se cuida, no se mantiene, no se disponen las condiciones económicas, materiales para poder mantener un bien tan preciado como es el agua. Acá nosotros en nuestras poblaciones chorrea y chorrea el agua, mientras en Lampa hay niños que no tienen posibilidad de lavarse las manos ya que no tienen agua. Entonces no se le toma el peso que tiene el elemento fundamental de la vida, que es el agua. Entonces nosotros creemos que esto tiene que ser consagrado como un derecho fundamental. Oye, pero uno de los grandes problemas que siempre tiene el Estado, porque el avance del neoliberalismo también y la construcción del Estado pequeño o más mínimo, hace muy ineficiente al Estado porque no tiene herramientas para poder administrar tantos recursos y eso va a ser una realidad en todo cambio. ¿Tú cómo crees que se va a enfrentar este proceso de poder fortalecer el Estado y tener realmente un control de sus recursos? Bueno, el Estado primero para fortalecerse debe dejar de ser un Estado subsidiario, sin duda, que deje de expresar o en realidad de entregar su responsabilidad de Estado productor, de Estado garante. Eso sin duda es algo que estamos al debe, tenemos un Estado débil, donde las políticas de Estado comienzan a desaparecer, es que se comienzan a construir comunas y ciudades segregadas como las nuestras, empieza a tomarse las ciudades y las comunas y las poblaciones en narcotráfico cuando el Estado desaparece, cuando sus políticas públicas desaparecen en los territorios. El Estado deja de existir, porque no solamente deja de existir el Estado, sino que deja de existir todo orden, porque no es la forma de construir en sociedad lo que se produce en nuestras poblaciones bajo normas comunitarias como las que nosotros aspiramos a construir, sino que la del más fuerte nomás, porque no existe nadie, pues ni los carabineros de Chile ni los pacos se meten a nuestras poblaciones, no se meten ni porque matan a la gente. Entonces, cuando desaparece el Estado de nuestras poblaciones, lo que ocurre es que se empiezan a convertir en guetos, bolsones de pobreza, lo que hemos visto acá en Maipú últimamente con respecto a las balaceras, que ha sido noticia por todos lados, ¿cierto? Problemas de inseguridad en nuestros barrios. Y sin duda ha sido bastante preocupante lo que ha ocurrido y me interesa tocar este tema, Gabriel, porque es tema para nosotros y nosotras que las balas pasen cerca de nuestras viviendas, pues, de que tengamos todos los días las balaceras acá a 150 metros, de que la gente no se pueda organizar, de que la gente camine con miedo en nuestras poblaciones, y esto es producto de que tenemos un Estado débil, no solamente en términos de seguridad, sino que tenemos un Estado débil que no ha sido capaz de producir políticas públicas suficientes para construir una ciudad digna y comunas y poblaciones y barrios donde la gente pueda desarrollarse libremente, sino que todo lo contrario, tenemos una comuna, un país donde gobiernan 3 comunas. Las comunas del rechazo son las que gobiernan por la gran mayoría de este país y es lo que nosotros no podemos seguir permitiendo. En adelante este proceso va a ir tomando igual un tinte bastante político y la cosa se va a empezar a poner un poco aguda en términos electorales. Pero sin embargo también está de la mano, al ladito, el proceso por los municipios. ¿Cómo crees que tú que debería de avanzar Chile en temas de municipios o municipalidades en esta materia, por decirlo? Ya. Los municipios son fundamentales para el desarrollo comunal. Es muy diferente y yo creo que acá se ejemplifica de mejor forma. No es lo mismo tener una Cati Barriga que tener un Jadwe, ¿ya? El foco de la gobernanza local es totalmente distinta. ¿En qué sentido? Tienes tú políticas de desarrollo comunal pensadas en el bienestar del barrio, en el bienestar de tu comuna, pensadas en que la gente pueda acceder
no solo a servicios, sino que pueda acceder a derechos incluso, como poder ir al médico sin tener que ir a las 5 de la mañana, sin querer hacer vida social, ¿cierto? Eso que nos mandaban a hacer hace antes de la revuelta, a tener CEFAM, que no tienen termómetro, a ir a hacer un convenio con las farmacias privadas, en vez de tener una farmacia que sea comunal y que pueda disponer de medicamentos, por ejemplo, a todos los adultos mayores. Es distinta la forma de hacer política local, gobernanza local con esos dos ejemplos. Nosotros creemos que tenemos que avanzar hacia lo que está ocurriendo en Recoleta. ¿Por qué es importante? Porque garantiza que pueda tener más gente una vida más digna. O sea, no está el foco pensado en Maipú en colocar más recursos a la Corporación de Educación en vez de gastar recursos en publicidad o gastar recursos en aros o en gastar recursos en los famosos peluches. Es horrible hablar de esto porque es real, o sea, se gasta plata en esto. En publicidad son millones y millones y millones lo que se gasta en publicidad. Mientras nuestros CEFAM no tienen termómetro, mientras todas las veredas están rotas, mientras el agua comunal corre por las poblaciones, ¿ya? Mientras la plaza de Maipú cada día está más destrozada, históricamente ya se perdió la mística que tenía la plaza de Maipú, que era un lugar de reencuentro, un lugar donde iban las familias, ahora es prácticamente un bloque cemento, que lo único que está a disposición es para hacer los shows de la alcaldesa. Entonces creemos que es importante de que los municipios puedan tomar un rol mucho más protagonista y ojalá también pudieran tomar el rol mucho más protagonista en la materia que a nosotros nos interesa, sobre todo que tiene que ver en la poder acceder a la compra de suelo. En Chile las comunas no tienen posibilidades, como las comunas pobres de nuestro país, no tienen posibilidades de comprar suelo, no tienen posibilidades de comprar tierra para disponer, para construir proyectos, por ejemplo, de vivienda que puedan ser de una mejor calidad de vida. Y ahí yo creo que el claro ejemplo lo está dando Jadwe, sin querer ser muy alabadora, ¿cierto? Pero sí creo que en términos de gestión es sin duda un ejemplo. Y eso hay que reconocerlo. Es un ejemplo de gestión y creemos que las comunidades tienen que avanzar hacia un mejor desarrollo local que pueda dignificar a las familias y no esté por sobre eso, no pueden estar los convenios con las farmacias privadas, por ejemplo. No puede ser que para que tú vayas, obtengas un medicamento, tengas que tener una tarjeta y si no tienes esta tarjeta no puedes acceder a un servicio. Un sistema totalmente discriminatorio, donde algunos viven bien, donde a algunos le llega la caja de mercadería, donde a otros no le llega la caja de mercadería. Entonces también tenemos una comuna súper segregada. Y para eso nosotros creemos que el rol del municipio no da lo mismo que en gobierne localmente. Ya no da lo mismo que en gobierne este país. Ahora somos nosotros los que tenemos que avanzar hacia adelante, los que hemos estado excluidos y los que incluso en algún minuto fuimos automarginados. Nos tenemos que pasar hacia adelante. No podemos seguir dejando que las cosas ocurran de la forma que han estado siempre. Si no, ¿para qué hacer estos esfuerzos, no? Si vamos a quedarnos mirando, ¿para qué dejamos de hacer todos los esfuerzos? ¿Por qué salimos a la calle tanto tiempo? Es el momento de poder tomar esa ofensiva. De alguna forma, algo tendremos que avanzar, pues compañeros. No podemos más estar más mal de lo que ya estamos en este momento. Oye, y administración responsable con recursos desiguales y un Estado por el otro lado que sigue siendo centralizado. ¿Cuál es tu opinión o cómo deberíamos de afrontar el proceso de distribución de los recursos que obtiene el país para hacer un mejor país, digamos? ¿Cómo avanzamos en esa materia? ¿Estado centralizado? ¿Cómo se distribuyen los recursos? Sí, sin duda necesitamos, mira, nosotros desde el mismo ejemplo, desde la misma experiencia te voy a hablar, Gabriel. Nosotros, además de estar organizados acá en el Vivienda Digna Santiago, tenemos la posibilidad de estar en algunas regiones del país. En Antofagasta particularmente, en Hospicio y en Osorno. Particularmente en Antofagasta hemos tenido la posibilidad de ir a compartir con nuestros vecinos y nuestras vecinas sus luchas por el derecho a la vivienda también, pero también porque muchos y muchas de ellos son migrantes. Y la discriminación en nuestro país es muy grande, pero no solo entre los habitantes, sino que también desde un Estado que no es capaz de poder entregar
elementos mínimos de desarrollo para todos los seres humanos. Es bastante complejo ver cómo acá en Santiago, por ejemplo, nos toca ver de que se reparten alrededor de 10.000, 15.000, 20.000 subsidios de arriendo, por ejemplo, en el año acá en el Ministerio de Vivienda, a través del Servio, y en los Servios regionales no llegan a superar los 500 subsidios anuales. Si en estas condiciones donde en Santiago se entregan 10.000 subsidios anuales, en Antofagasta se entregan 500 subsidios anuales, ¿qué país queremos construir? ¿En qué condiciones queremos construir el país nuevo? Nosotros creemos que tenemos que avanzar hacia una nueva distribución de los recursos. Los recursos, sobre todo los recursos naturales, deberíamos tener mayor posibilidades de que las regiones puedan tener mayor acceso a los recursos que las empresas tienen producto de sus ganancias de la explotación de sus recursos naturales. No sé, en Antofagasta las mineras. Esas grandes empresas explotan la tierra y no dejan recursos, sino que todo lo contrario, destruyen la región, ¿cierto? Siguen promoviendo el COVID porque no son capaces tampoco de parar producto de que sus trabajadores estén con una pandemia encima, no les interesa de que la gente pueda tener un desarrollo mejor, destruyen la ciudad, no aportan a que la ciudad pueda ser una ciudad mucho más integradora, inclusiva, para nada, todo lo contrario. Hay que colocar impuestos a las grandes empresas para que esos recursos y esos impuestos queden en las regiones, para que las regiones puedan tener una bolsa mínima de donde cubrir ciertas necesidades para su habitante, porque lo que está ocurriendo en Chile es que las empresas en todas las regiones usufructúan del suelo, usufructúan de nuestros recursos naturales y no dejan nada, se lo llevan todo para otros países, ¿cierto? Y aquí nuestras comunas, nuestras provincias siguen quedando en la miseria. El nivel de déficit habitacional que hay en Antofagasta es tremendo, es mucho mayor que en cualquiera de las otras regiones de nuestro país. Es importantísimo y urgente querer resolver lo que está sucediendo en las regiones. Tanto en Osorno, que hay una disposición de suelo súper importante y el Estado no tiene la capacidad de poder construir. Cuando lo que más hay es a disposición es suelo. Pero como el suelo no es de los pobladores, sino que el suelo es de la inmobiliaria y de las constructoras, no hay disposición para construir proyectos de vivienda social. Pero sí para los proyectos de vivienda que puedan precarizar y endeudar la vida de la gente. Lo mismo pasa en Antofagasta, donde incluso los trabajadores y las trabajadoras que son de Antofagasta, muchas veces no trabajan en esas empresas. Tampoco les resuelve lo que comúnmente dicen, ¿cierto?, las empresas que vienen a dar empleo comúnmente. No, nosotros venimos a dar empleo aquí en la región. Mentira, si los trabajadores y las trabajadoras se trasladan desde otros lugares del territorio a poder trabajar en la región. Entonces, esas cosas tenemos que sin duda ir avanzando hacia un Estado mucho más justo, equitativo y garante de derechos. Y impuesto a los súper ricos, impuesto a las grandes transnacionales, el royalty, ¿cierto? No puede todo eso seguir quedando en manos de los grandes empresarios y oligarcas de este país. En manos de los empresarios y de los oligarcas. Oiga, cuéntanos un poquito sobre vuestra lista, cuéntanos un poquito quién está en la lista. Y bueno, y los ejes centrales que ya más de algunos hemos conversado, pero un poquito para que la gente vaya conociendo un poquito más del D8. Ya, mira, nosotros comenzamos este proceso junto con Noma FP, ya, con la Pati Lillo. Hasta el momento estamos Noma FP, está el Colegio Profe, está Mario Aguilar, está además Jocelyn Durán, que es de No Neutrales, está Manuel Valencia, que viene de la lista Pueblo. Ayer cerramos la lista, somos 8 candidatos. Está además Alejandro, que es de Maipú, Pudahuel Pedalea. Está también el otro Canuto, que es Esteban, que es muy interesante también su posición, ¿cierto? Yo he estado igual bastante asombrada de poder compartir con un evangélico que tenga una mirada muy distinta acerca del rol que tienen como iglesia, se declara abiertamente antifascista y eso me parece muy importante rescatarlo, que no ocurre muchas veces, y es una lista bastante diversa.
Es una lista bastante diversa de los movimientos y de organizaciones sociales. También se nos sumó Independientes No Neutrales, 2 personas de Independientes No Neutrales, una el otro Canuto, como te comentaba, que es Esteban, y Jocelyn Durán. Creemos que tuvimos que hacer grandes esfuerzos, todos hicimos grandes esfuerzos para poder por lo menos apostar a poder juntar dos listas. Sabemos que podíamos hacerlo, así que ayer salió humo blanco y lo logramos. Pues nos juntamos y ahora somos solo una lista, que es la lista se llama Movimientos Sociales Unidad Independiente. Por ahí está la madre del cordero. Todavía tiene algunas modificaciones pendientes por hacer, pero por ahí se está gestando. Así que estamos contentos, somos 8 ahí que estamos dándolo todo, de comunas distintas, y creemos que está súper bien representado el distrito, sobre todo porque todos los que estamos ahí tenemos trabajo de base, tenemos trabajo en el territorio, y eso para nosotros era lo más importante, de que creemos que tiene que estar representado en esta nueva constitución, las voces de nuestro pueblo. Así que ahí estamos, pues, compañeros, dándole duro. Todavía estamos juntando patrocinios, así que aprovecho de dar el dato a todos los vecinos y las Eso es vecinas muy que nos pueden importante, eso, pasemos el dato, porque es súper importante esto de los patrocinios, sobre todo cuando uno quiere, ¿cierto?, renovar este proceso y hacer que los movimientos sociales sean parte efectiva de lo que se está construyendo. Así que a ponerle con los patrocinios, tírale los datos ahí, Nati. Sí, pueden ingresar a patrocinante.cervel.cl con su clave única. Si no tiene clave única, se puede comunicar con nosotros lo podemos ayudar a recuperar la clave única, si es que en algún minuto la fue a sacar al registro civil. Ahora además se pueden hacer digitalmente, en la misma página del registro civil usted la puede solicitar la clave única con una videollamada, ingresar a Cervel y colocar Natalia Alejandra Riegada Costa, apretar el botón azul y patrocinar. Y se lo vamos a agradecer profundamente, y nos comprometemos profundamente a poder llevar todas estas propuestas del derecho a la vivienda, el derecho al agua, derechos fundamentales, derechos sociales, pero también apostar a construir un Estado mucho más democrático, que se refleje en una ciudad mucho más justa. Así que atento ahí, estamos en nuestras redes sociales, en Instagram, Nati-Arriegada, puede hablarnos internamente y nosotros vamos a responder todas sus preguntas. Yo puedo dar fe de que esta mujer es una luchadora social, la conozco hace bastante tiempo ahí, cuando se estaba gestando las primeras marchas por el derecho a la vivienda, que ya fueron bastante ahí con gente de diferentes lugares, ¿cierto? Como el Rafa Soto, que le mando un abrazo, la Doris González, la Valeria Bustos también, y tanta otra gente que estuvimos en esas lindas reuniones. Así que a ponerle, a ser participativas estas grandes mujeres que están representando a la mujer chilena, y hacer que de alguna manera esto no se lo lleven los mismos de siempre, sobre todo y por sobre todas las cosas, la derecha, y no que este proceso se lo roben y hagan de él lo que ellos quieran y no lo que nosotros estimamos que es más justo para nosotros. Así que muchas gracias, Nati, por participar, por estar acá, por entregarnos tu mirada, tus propuestas, y hacer que la gente también conozca un poco más del trabajo de la gente de base, ¿cierto? De los movimientos sociales. Gracias a ti, Gabriel. Quiero aprovechar, probablemente mi hija me va a estar mirando, así que quiero mandarle un saludo a mi guaguita, que hoy día le dije, hija, por favor. Así que darte un saludo, guaguita, te quiero, te amo, te adoro. Estamos, todas las mujeres que estamos componiendo la lista, somos todas mamás, y una de las cosas importantes que se ha dado en esta discusión con todas las compañeras de nuestra lista es que nuestra grande motivación son ellas, pues son nuestros hijos, son nuestras hijas. Nosotros ya estamos un poco más avanzados, ¿cierto? Lo que estamos mirando es hacia el futuro, porque tememos dejar este país. No queremos dejar este país en estas condiciones, queremos que cuando nos toque dejar este país, lo dejemos en mejores condiciones para nuestros hijos, para nuestras familias, y sin duda esa es nuestra mayor motivación, ver a nuestros hijos caminar libremente en este país, sobre todo a nuestras niñas que no tengan miedo de poder levantar la voz y de poder apostar a construir un Chile mejor, porque sí, con nosotras todo, sin nosotras nada. Y qué mejor ejemplo y el que tuviste tú de tu madre, una gran luchadora también
que Ay, estuvo sí, ahí siempre puesta, ¿cierto? En la calle, gente con la que uno da gusto siempre encontrarse luchando, ¿cierto? Entre medio de la barricada y tirando un mensaje siempre alentador por la clase trabajadora. Así que no, muchas mi mamá igual gracias, la Nati. orgullo. Gracias a ti, Gabriel, por darme la oportunidad de poder compartir esta plataforma. Saludo a todos los compañeros y a las compañeras de la Señal 3. También espero que el compañero Polo esté mejor. Así que mando un saludo a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta la próxima.